El teatro de las sombras, la tentación del abismo. Dicen que murieron 7 personas la noche del incendio, susurró Valentina, su rostro iluminado desde abajo por la linterna de su teléfono. Y que el cuerpo del director de orquesta nunca fue encontrado. Los 5 amigos estaban reunidos en el pequeño apartamento de Marcos, sentados en círculo como si estuvieran compartiendo historias alrededor de una fogata invisible. La botella de tequila circulaba entre ellos, alimentando su valentía y su curiosidad. Eso es solo el principio, añadió Diego acomodándose las gafas. Mi abuela vivió toda su vida en este barrio. Me contó que antes del incendio de 1973 ya habían ocurrido cosas extrañas en el Teatro San Miguel. Sofía, que siempre había sido la más escéptica del grupo, puso los ojos en blanco. Por favor, son solo historias para asustar a los turistas y mantener alejados a los adolescentes. Entonces, ¿por qué nadie ha comprado el edificio en 50 años? Replicó Diego. Está en pleno centro histórico. Podría ser un hotel de lujo o un centro comercial. Sin embargo, ahí sigue, pudriéndose lentamente. Marcos, el anfitrión, se levantó para servirse otro trago. A sus 27 años, era el mayor del grupo y también el más ambicioso. Su canal de YouTube sobre misterios urbanos estaba creciendo, pero necesitaba algo especial, algo que nadie más hubiera documentado adecuadamente. Deberíamos entrar, dijo finalmente, pronunciando las palabras que habían estado flotando en el aire toda la noche. Grabar lo que encontremos. Sería el mejor contenido que hemos producido hasta ahora. Carlos, el más callado de todos, habló por primera vez. ¿Tienen idea de cuántos youtubers han intentado entrar al Teatro San Miguel? Todos terminan con videos borrosos de 5 minutos, donde no pasa absolutamente nada, o con historias inventadas sobre presencias que sintieron. Eso es porque ninguno ha pasado una noche completa ahí dentro, respondió Marcos con una sonrisa desafiante. Nosotros lo haremos, desde el atardecer hasta el amanecer. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo disimuló con una risita nerviosa. Mi tío trabaja en la oficina de patrimonio histórico, comentó. Podría conseguirnos información sobre los planos originales del teatro. Diego sacó su tablet y comenzó a buscar información. Según esto, el Teatro San Miguel fue construido en 1892 por un empresario español llamado Miguel Santillana. Era conocido por su excentricidad y por su colección de artefactos antiguos, muchos de los cuales decoraban el interior del teatro. También dicen que Santillana practicaba ocultismo, añadió Valentina. Mi tío dice que hay documentos que sugieren que realizaba rituales en el sótano del teatro después de las funciones. Sofía seguía sin estar convencida. Vamos, eso suena como algo sacado directamente de una película de terror barata. ¿Entonces tienes miedo?, la provocó Marcos. Por supuesto que no, respondió ella desafiante. Solo digo que probablemente vamos a pasar frío, aburrirnos y terminar con un video igual de mediocre que todos los demás. No si lo hacemos bien, intervino Carlos, sorprendiendo a todos. Tengo equipos de grabación profesionales en mi estudio. Cámaras infrarrojas, grabadoras de audio de alta sensibilidad, todo lo necesario para captar cualquier anomalía. Los 5 intercambiaron miradas. Carlos nunca había mencionado que trabajaba con ese tipo de equipos. ¿Por qué nunca nos contaste que tenías acceso a eso?, preguntó Diego. Carlos se encogió de hombros. Nunca había surgido la necesidad. Trabajo en producción audiovisual, para documentales científicos, principalmente fenómenos naturales, vida salvaje, cosas así. Marcos se frotó las manos, entusiasmado. Es perfecto. Con el equipo de Carlos, los planos que nos consiga Valentina, la investigación histórica de Diego, mis habilidades para narrar y la perspectiva escéptica de Sofía, tendremos el video más completo jamás realizado sobre el Teatro San Miguel. Era jueves por la noche. Decidieron que entrarían al teatro el sábado. Tenían apenas un día para prepararse. El viernes transcurrió en un frenesí de preparativos. Valentina efectivamente consiguió copias digitalizadas de los planos originales del teatro a través de su tío. Diego se sumergió en la hemeroteca municipal, recopilando artículos sobre los extraños sucesos ocurridos en el Teatro San Miguel a lo largo de su turbulenta historia. Carlos preparó sus equipos, asegurándose de que todo funcionara perfectamente,
y de tener baterías de respaldo suficientes. Sofía, aún escéptica pero intrigada, investigó sobre los fraudes paranormales más comunes para poder identificar cualquier fenómeno que pudiera tener una explicación racional. Y Marcos, que se encargaría de dirigir y protagonizar el video, pulió el guión preliminar y practicó sus introducciones frente al espejo. Cuando se reunieron nuevamente el sábado por la tarde, cada uno traía consigo una mochila con lo necesario para pasar la noche: linternas adicionales, agua, algunos alimentos, sacos de dormir ligeros y, por supuesto, sus propios amuletos personales. Incluso Sofía, la escéptica, llevaba consigo una pequeña piedra que su abuela le había regalado para protegerla de las energías negativas. El Teatro San Miguel se alzaba imponente en una esquina del centro histórico. Su fachada, alguna vez magnífica, ahora estaba desfigurada por el tiempo y el abandono. Las elegantes columnas neoclásicas estaban descascaradas, las ventanas tapiadas con maderas grises por la intemperie, y la gran puerta principal, sellada con cadenas y candados, oxidados. Un cartel desteñido advertía: propiedad privada, prohibido el paso. Según los planos, hay una entrada de servicio en el callejón lateral, indicó Valentina, consultando su teléfono. Era por donde entraban los músicos y el personal técnico. El callejón era estrecho y maloliente, con grafitis cubriendo las paredes. La pequeña puerta metálica que mencionaba Valentina estaba cerrada con un candado, pero parecía mucho menos robusto que los de la entrada principal. «Déjenmelo a mí», dijo Carlos, sacando unas ganzúas de su mochila. «Tomé un curso de cerrajería, por curiosidad profesional». Mientras Carlos trabajaba en el candado, Diego compartió lo que había descubierto en sus investigaciones. El incendio de 1973 no fue el primer incidente en el teatro. En 1925, una bailarina principal cayó desde las alturas durante una representación. Los testigos juraron que parecía como si alguien la hubiera empujado, pero no había nadie más en el escenario. En 1942, toda una fila de espectadores se enfermó repentinamente durante un concierto. 3 murieron esa misma noche. Y en 1957, el pianista Ernesto Vidal desapareció durante el intermedio de su recital. Simplemente se esfumó y nunca fue encontrado. Probablemente se fugó con una amante, comentó Sofía. Dejando atrás una carrera exitosa y toda su fortuna, replicó Diego. No tiene sentido. El chasquido del candado al abrirse interrumpió la conversación. Carlos sonrió, satisfecho. Señores, nuestro palco está listo. La pequeña puerta se abrió con un chirrido que pareció amplificarse en el silencio del atardecer. Más allá se extendía un pasillo oscuro que olía a humedad, polvo y algo más, algo indefinible que hizo que todos se detuvieran un momento antes de entrar. ¿Están listos para esto?, preguntó Marcos, activando la luz de su cámara. Porque una vez que entremos, no nos vamos hasta el amanecer, pase lo que pase. Los 5 amigos intercambiaron miradas. Una mezcla de emoción, miedo y determinación brillaba en sus ojos. Finalmente, uno a uno, cruzaron el umbral hacia la oscuridad del Teatro San Miguel. Ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde una ventana del tercer piso, una silueta oscura que se desvaneció tan pronto como la puerta se cerró. Tras ellos, las entrañas del monstruoso interior del Teatro San Miguel era un laberinto de oscuridad y ecos. Sus linternas creaban círculos de luz que apenas arañaban las tinieblas, revelando pasillos estrechos cubiertos de polvo, carteles descoloridos, de antiguas funciones y puertas cerradas que parecían contener secretos. Según los planos, este pasillo debería llevarnos hasta los camerinos, y desde ahí podemos acceder al escenario principal, explicó Valentina, consultando su teléfono. Pero tengan cuidado, la estructura ha estado sin mantenimiento durante décadas. Carlos había distribuido el equipo entre todos. Marcos llevaba la cámara principal, Sofía una cámara secundaria para captar reacciones, Diego manejaba una grabadora de audio ultrasensible, y Valentina tenía una cámara térmica que mostraba variaciones de temperatura en el ambiente. Carlos, por su parte, llevaba un detector de campos electromagnéticos y una cámara infrarroja para visión nocturna. «Esto es increíble», murmuró Marcos mientras grababa. «Miren estos detalles, los grabados en las paredes. Este lugar debió ser magnífico en su época de gloria. A pesar del deterioro,
aún podían apreciarse los elementos que alguna vez hicieron del Teatro San Miguel uno de los más elegantes de la ciudad. Molduras doradas en los techos, candelabros antiguos colgando de cadenas oxidadas y murales que bajo la suciedad y la humedad todavía sugerían escenas mitológicas. Llegaron a la zona de camerinos, pequeñas habitaciones con espejos manchados que reflejaban sus rostros de formas inquietantes, como si distorsionaran sutilmente sus facciones. «Miren esto», dijo Diego, señalando con su linterna unas marcas en la pared. «Parecen símbolos». Efectivamente, alrededor de uno de los espejos habían símbolos tallados directamente en la pared. Círculos concéntricos, líneas que se entrecruzaban formando estrellas de 8 puntas, y lo que parecían ser palabras en un idioma extraño. «Probablemente parte de alguna escenografía», comentó Sofía. «O quizás algún grafiti hecho por intrusos anteriores». Pero Carlos, que examinaba los símbolos con atención, negó con la cabeza. «Estos tallados son antiguos y están hechos con precisión. No es el tipo de cosa que alguien haría apresuradamente mientras se esconde de los guardias». Marcos aprovechó el momento para hacer una de sus narraciones a cámara. «Nos encontramos en los camerinos del Teatro San Miguel, donde hemos descubierto lo que parecen ser símbolos rituales alrededor de uno de los espejos. ¿Son evidencia de las prácticas ocultistas que supuestamente realizaba Miguel Santillana, el fundador del teatro? ¿O tienen alguna otra explicación más mundana?». Mientras Marcos hablaba, Diego notó algo en su grabadora de audio. «Chicos», dijo en voz baja, «hay algo extraño aquí». Todos se acercaron a mirar el dispositivo. La pantalla mostraba ondas sonoras, como si estuviera captando sonidos, pero ninguno de ellos escuchaba nada. «Debe ser una interferencia», sugirió Sofía. Diego se puso los auriculares. «No, estoy escuchando algo. Parece música. Muy distante, como si viniera de muy lejos, uno a uno». Se fueron pasando los auriculares. Efectivamente, había una melodía apenas perceptible. Notas de piano, lentas y melancólicas. «Podría venir de fuera», dijo Sofía, siempre buscando la explicación racional. «Quizás algún café cercano, o alguien practicando en su casa». «¿A esta hora? ¿Y tan cerca de un edificio abandonado?», cuestionó Valentina. «Además, esas paredes son gruesas. El sonido tendría que ser muy fuerte para atravesarlas». Carlos consultó su detector de campos electromagnéticos. «Hay fluctuaciones inusuales en este cuarto. Nada extremo, pero definitivamente por encima de lo normal. Deberíamos continuar hacia el escenario principal», sugirió Marcos, visiblemente emocionado por estas primeras evidencias paranormales. «Si hay actividad aquí, imagínenlo que podríamos encontrar en el lugar donde ocurrieron las tragedias». Siguieron avanzando, ahora con un silencio más tenso entre ellos. Incluso Sofía parecía menos dispuesta a ofrecer explicaciones racionales. La música captada por la grabadora de Diego había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El pasillo se ensanchó y desembocó en un espacio más amplio. Estaban en los bastidores, la zona trasera del escenario. Enormes telones polvorientos colgaban como sudarios, y viejos elementos de utilería y escenografía creaban siluetas grotescas en la oscuridad. «Es como si el tiempo se hubiera detenido», murmuró Valentina. «Como si la última función nunca hubiera terminado». Marcos señaló hacia una escalera que subía. «Según los planos, eso lleva a la parrilla, el sistema de poleas y cuerdas que sostenía los decorados y la iluminación. Es donde cayó la bailarina en 1925. ¿Y ahí?», añadió Diego, apuntando con su linterna hacia otra escalera que descendía. «Está la entrada al foso de la orquesta, y más allá, el sótano donde supuestamente Santillana realizaba sus rituales». «Deberíamos dividirnos», sugirió Carlos. «Cubriremos más terreno». Todos lo miraron como si hubiera sugerido saltar por la ventana. «¿Dividirse?». Valentina soltó una risa nerviosa. «¿Es que nunca has visto una película de terror?». «Es solo un edificio viejo», respondió Carlos, con una serenidad inusual. «Y todos tenemos formas de comunicarnos. Además, si algo paranormal va a ocurrir, tendremos más posibilidades de documentarlo si estamos en distintos lugares». «Tiene razón», admitió Marcos a regañadientes. «Pero nadie irá solo.
Nos dividiremos en dos grupos. Después de una breve discusión, decidieron que Marcos, Valentina y Diego explorarían el escenario principal y las zonas superiores, mientras que Carlos y Sofía investigarían el foso de la orquesta y las áreas inferiores. Nos encontraremos aquí en 1 hora, dijo Marcos, y ante cualquier problema, usen los walkie-talkies. Los dos grupos se separaron, sin saber que acababan de cometer el primer error fatal de la noche. El escenario principal del Teatro San Miguel era una visión imponente incluso en su estado de abandono. El proscenio se alzaba majestuoso, enmarcado por columnas talladas que sostenían lo que alguna vez fue un frontón dorado. Las butacas, muchas de ellas destruidas o arrancadas de su sitio, se extendían en filas curvas hasta perderse en la oscuridad. Y arriba, 3 niveles de palcos formaban medias lunas perfectas alrededor del espacio central, como bocas abiertas en un silencioso grito. «Esto es increíble», susurró Marcos, girando lentamente con su cámara para capturar todo el espacio. «Miren la cúpula central. Los frescos todavía son visibles». Efectivamente, en lo alto del teatro había una cúpula pintada con escenas que parecían representar a las 9 musas de las artes. Pero había algo perturbador en ellas. En lugar de los rostros serenos que uno esperaría, las figuras parecían estar en agonía, con expresiones contorsionadas por el dolor o el éxtasis. «Nunca había visto una representación así de las musas», comentó Diego, que estaba familiarizado con la mitología clásica. «Es como si Santillana hubiera querido mostrarlas sufriendo». Valentina apuntó su cámara térmica hacia los palcos y luego hacia el techo. «Hay varios puntos fríos distribuidos por todo el teatro», informó. «Significativamente más fríos que el ambiente, especialmente ahí, en el palco central del primer nivel». Marcos y Diego miraron hacia donde señalaba. Era un palco más grande que los demás, claramente diseñado para invitados importantes. «El palco del dueño», dijo Diego. «Ahí es donde Santillana veía las funciones». En ese momento, la grabadora de Diego emitió un pitido. Las ondas sonoras en la pantalla se volvieron erráticas. «Está captando algo otra vez», dijo poniéndose los auriculares. «Pero no es música esta vez. Parece llanto, un llanto de mujer». Sin previo aviso, las luces de sus linternas parpadearon simultáneamente, sumiéndolos por un instante en la oscuridad total. Cuando volvieron a encenderse, los 3 amigos estaban considerablemente más cerca unos de otros. «Probablemente una fluctuación en la batería», dijo Marcos, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Sigamos. Quiero ver esos palcos desde cerca». Mientras tanto, Carlos y Sofía descendían por la estrecha escalera que conducía al foso de la orquesta. El espacio que alguna vez albergó a docenas de músicos ahora estaba lleno de escombros, atriles oxidados, fragmentos de lo que parecían ser instrumentos musicales y partituras amarillentas esparcidas por el suelo. «¿Ves?», dijo Sofía, recogiendo una de las partituras. Explicación perfectamente racional para la música, que captó Diego. Alguna corriente de aire debe estar moviendo estas hojas, creando vibraciones que la grabadora interpreta como sonido. Carlos no respondió. Estaba concentrado en su detector de campos electromagnéticos, que mostraba lecturas cada vez más altas a medida que avanzaban. «Hay una fuente de energía muy intensa cerca», murmuró, más para sí mismo que para Sofía, «mucho más fuerte que arriba». «Seguramente estamos cerca de algún cableado eléctrico del edificio», respondió ella. «O quizás hay alguna subestación eléctrica en las proximidades». Mientras debatían, llegaron a una puerta pequeña al fondo del foso. Estaba cerrada, pero no parecía tener llave. «Según los planos, esto lleva al sótano», dijo Carlos consultando las imágenes que Valentina había compartido con todos. El lugar donde supuestamente se realizaban los rituales. Sofía dudó por primera vez. «Quizás deberíamos esperar a los demás. Pensé que no creías en nada de esto», le recordó Carlos con una sonrisa enigmática. «¿De repente tienes miedo de un viejo sótano polvoriento?» La provocación funcionó. Sofía enderezó la espalda. «Por supuesto que no. Vamos». Carlos abrió la puerta, revelando otra escalera que descendía aún más profundamente. El aire que emergió del hueco era gélido y olía a tierra húmeda, metal oxidado y algo más. Un olor dulzón y desagradable que ninguno de los dos pudo identificar.
La figura sin rostro que habían visto antes levantaba sus brazos, como un director dando la señal para que comenzara la función. Fue lo último que vieron antes de cruzar el umbral y salir trastabillando a la calle, donde cayeron de rodillas, jadeando y sollozando. Detrás de ellos, las puertas del Teatro San Miguel se cerraron con un golpe ensordecedor. Estaban vivos, habían escapado, pero habían dejado atrás a Sofía y a Carlos. La figura sin rostro que habían visto antes levantaba sus brazos, como un director dando la señal para que comenzara la función. Fue lo último que vieron antes de cruzar el umbral y salir trastabillando a la calle, donde cayeron de rodillas, jadeando y sollozando. Detrás de ellos, las puertas del Teatro San Miguel se cerraron con un golpe ensordecedor. Estaban vivos, habían escapado, pero habían dejado atrás a Sofía y a Carlos. La función continúa. Los 3 sobrevivientes pasaron el resto de la noche en la comisaría, tratando de explicar lo inexplicable a oficiales escépticos. 2 de sus amigos habían desaparecido en un teatro abandonado. ¿Habían visto fantasmas, figuras sin rostro, símbolos ocultistas? ¿Un ritual de sacrificio? Sus historias inconsistentes y su evidente estado de shock no ayudaron a convencer a las autoridades. A la mañana siguiente, una unidad policial entró al Teatro San Miguel. Encontraron el edificio tal como se esperaría, abandonado, polvoriento, sin señales de ocupación reciente. No había rastro de Sofía ni de Carlos, ni de los supuestos símbolos rituales o el altar que los jóvenes decían haber visto. Lo más perturbador, tampoco encontraron el equipamiento que habían dejado atrás en su huida desesperada. Las cámaras, las grabadoras, todo había desaparecido. Los oficiales concluyeron que se trataba de una broma pesada que había salido mal. Quizás los 2 desaparecidos estaban escondidos en algún lugar, riéndose de la confusión que habían causado. Quizás los 3 que habían aparecido en la comisaría estaban bajo la influencia de alguna sustancia alucinógena. De cualquier manera, no había evidencia de ningún crimen. Para Marcos, Valentina y Diego, los días siguientes fueron una pesadilla de culpa, incredulidad y miedo. Denunciaron formalmente la desaparición de sus amigos, contactaron a sus familias, revisaron sus pertenencias buscando alguna pista que pudiera explicar lo sucedido. Pero no encontraron nada. Marcos había perdido todo interés en su canal de YouTube y en los fenómenos paranormales. Ya no quería fama ni suscriptores, solo quería entender qué había pasado realmente esa noche. Valentina no podía dormir, atormentada por pesadillas en las que veía a Sofía con esos ojos blancos, vacíos. Y Diego se había sumergido obsesivamente en libros de ocultismo, buscando alguna referencia a los símbolos que habían visto en el teatro. Una semana después de los acontecimientos, recibieron un mensaje anónimo en sus teléfonos. Era un enlace a un video en una plataforma obscura, casi desconocida. El título: El Teatro San Miguel, la verdad. Con el corazón en la garganta, los 3 se reunieron en el apartamento de Marcos para ver el video juntos. Lo que vieron les heló la sangre. Era el metraje que habían grabado esa noche. Las imágenes que creían perdidas para siempre. Pero había algo diferente, algo perturbador. El video mostraba escenas que no recordaban haber vivido. Conversaciones que no recordaban haber tenido. Acciones que no recordaban haber realizado. En esta versión alternativa de los eventos, era Marcos quien sugería dividirse, no Carlos. Era Valentina quien insistía en explorar el sótano, no Sofía quien era arrastrada allí. Y era Diego quien encontraba la daga ritual y la usaba, no Carlos quien se sacrificaba a sí mismo. Esto no pasó así, murmuró Valentina, con la voz quebrada. Nada de esto pasó así. El video continuaba, mostrando cómo los 3, no 2, entraban voluntariamente en el círculo ritual del sótano, cómo recitaban palabras en un idioma que no conocían, cómo ofrecían su sangre, gota a gota, a algo que esperaba en las sombras. Y al final del video, había una escena que los dejó sin aliento. Carlos y Sofía, perfectamente conscientes y sonrientes, mirando directamente a la cámara. «La función debe continuar», dijo Carlos, con esa misma voz múltiple que habían escuchado en Sofía durante su huida. «El Teatro San Miguel necesita nuevos talentos. Y ustedes han sido elegidos», añadió Sofía, cuyos ojos se volvieron súbitamente blancos. «No pueden escapar de su destino. La siguiente función está programada. Y ustedes son las estrellas principales».
El video terminaba con una imagen del Teatro San Miguel, esta vez completamente restaurado, resplandeciente, como si nunca hubiera caído en el abandono. Y en la marquesina, un anuncio. Gran reapertura, esta noche. Protagonistas, Marcos, Valentina y Diego. Los tres amigos se miraron, pálidos, temblorosos, y fue entonces cuando notaron algo terrible. Había una cuarta persona en la habitación con ellos, una figura alta, vestida de etiqueta, sin rostro, que los observaba desde un rincón. Y detrás de ella, como si la pared del apartamento de Marcos se hubiera desvanecido, podían ver el interior iluminado del Teatro San Miguel, lleno de un público, expectante que los miraba fijamente, esperando que la función comenzara. Con horror, comprendieron la verdad. Nunca habían escapado del teatro esa noche. Nunca habían llegado a la comisaría. Nunca habían vuelto a sus vidas normales. Todo había sido parte de la función. Una elaborada ilusión creada para su tormento y el entretenimiento de los verdaderos habitantes del Teatro San Miguel. Mientras, la figura sin rostro se acercaba a ellos, y las paredes del apartamento se desmoronaban para revelar el escenario donde habían estado todo el tiempo. Marcos comprendió con claridad cegadora la naturaleza de su destino. No se trataba de fantasmas, ni de demonios, ni de rituales ocultistas. El Teatro San Miguel era una entidad en sí misma, un ser antiguo y hambriento que se alimentaba del miedo, la desesperación y, sobre todo, del arte del sufrimiento humano. Cada tragedia ocurrida en su interior no había sido un accidente, sino una representación cuidadosamente orquestada para satisfacer los gustos de su público invisible, y ahora ellos formaban parte del elenco permanente. La figura sin rostro hizo una reverencia formal, invitándolos a ocupar sus lugares en el escenario. El telón comenzaba a levantarse. Las luces se intensificaban. Los instrumentos de la orquesta afinaban sus primeras notas. La función estaba a punto de comenzar, y continuaría para siempre. Epílogo. Un año después. El joven periodista revisó sus notas una vez más antes de tocar el timbre. Este podría ser el artículo que catapultara su carrera. Una investigación sobre las desapariciones vinculadas al Teatro San Miguel. La mujer que abrió la puerta parecía agotada, con arrugas prematuras de preocupación marcando su rostro. Señora Ramírez, gracias por recibirme, dijo el periodista. Sé lo difícil que debe ser hablar sobre su hijo Marcos. La mujer asintió, conduciéndolo al interior de un modesto apartamento donde las fotografías de un joven sonriente dominaban la decoración. Ha pasado un año y la policía ya archivó el caso, dijo ella con amargura. Dicen que Marcos y sus amigos probablemente se fugaron, que era todo una publicidad para su estúpido canal de YouTube. Pero usted no lo cree, aventuró el periodista. Mi hijo no abandonaría a su familia así, respondió ella con firmeza. Y hay algo que la policía nunca tomó en serio. La mujer buscó en un cajón y extrajo una pequeña caja. Dentro había un teléfono móvil. Este es el teléfono de Marcos. Lo encontraron dentro del teatro durante la búsqueda inicial, pero me lo entregaron solo hace un mes, cuando cerraron el caso. El periodista tomó el dispositivo con curiosidad. ¿Ha encontrado algo relevante en él? El teléfono estaba formateado, vacío, excepto por un video, respondió ella, con un temblor en la voz. Un video que se filmó la noche que desaparecieron, pero que no tiene ningún sentido. La mujer conectó el teléfono a la televisión. La pantalla se iluminó mostrando el interior del Teatro San Miguel, pero no en ruinas como debería estar, sino completamente restaurado, magnífico. La cámara recorría los pasillos alfombrados, las escaleras relucientes, los palcos elegantes, como una visita guiada a un teatro en pleno funcionamiento. No había nadie visible, pero se escuchaban murmullos, risas ocasionales, el sonido inconfundible de un público esperando que comience la función. Finalmente, la cámara llegaba al escenario principal, donde tres figuras estaban de pie, de espaldas al objetivo. Aunque solo se veían sus siluetas, el periodista reconoció por las fotografías que debían ser Marcos, Valentina y Diego. Lentamente, como respondiendo a una señal invisible, los tres se volvieron hacia la cámara. El periodista reprimió un grito. Donde deberían estar sus rostros, solo había vacío, una mancha borrosa, como si alguien hubiera borrado esa parte de la realidad.
El video terminaba con un mensaje sobreimpreso. Ven a vernos actuar. Te estamos esperando. Y debajo, la dirección exacta del Teatro San Miguel, seguida por una fecha, esa misma noche. El periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visitado el teatro esa mañana para tomar fotografías para su artículo. Seguía siendo el mismo edificio decrépito y abandonado de siempre. ¿O no? Recordó algo extraño que había notado. Las cadenas y candados que supuestamente sellaban la entrada principal estaban en el suelo, como si alguien los hubiera quitado recientemente. Y recordó también una sensación inquietante, como si alguien lo estuviera observando desde una de las ventanas superiores. Miró a la señora Ramírez, que observaba el video con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No debería haberle mostrado esto, dijo ella finalmente. Ahora usted también está involucrado. ¿Qué quiere decir?, preguntó el periodista, con un nudo en la garganta. La mujer señaló la pantalla, donde el video había comenzado a repetirse automáticamente. Pero ahora había algo diferente. Algo que hizo que el periodista se levantara de un salto, tirando su libreta. Había una cuarta figura en el escenario. Una silueta que, aunque sin rostro, era inconfundiblemente la suya. Ven a vernos actuar, decía el mensaje. Te estamos esperando. Y en ese momento, el periodista comprendió que iría al teatro esa noche. No por elección, sino porque ya estaba atrapado en la gravitación inevitable del Teatro San Miguel. Ya formaba parte del elenco. Ya tenía su papel asignado en la eterna función. Porque el verdadero secreto del Teatro San Miguel, el giro final de esta historia, no eran los fantasmas, ni los rituales, ni las desapariciones. El verdadero secreto era que el teatro nunca había estado abandonado. Nunca había dejado de funcionar. Solo había cambiado la naturaleza de sus espectáculos y la composición de su público. Y la función, como siempre, debía continuar.